Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí os voy a traer otro caso de esos que a mí la verdad que me molestan bastante, como os he comentado alguna vez, porque son casos que no están resueltos. Y los casos que no están resueltos pues siempre dan una rabia especial, o al menos a mí. El hecho de que no se haya vuelto a saber nada de qué fue lo que pasó realmente con estas niñas, que aunque ya se dé por hecho que realmente están fallecidas, eso no me cabe ninguna duda y lamentablemente es así. Pero, jolín, ya os digo, no saber absolutamente nada y demás, pues es una cosa que me cuesta un montón, esto de las desapariciones, jolín, de esa incertidumbre que viven los padres, eh, pues por saber que fue de sus hijas, ¿no? Yo creo que no hay sufrimiento más grande que este, ya lo he comentado en alguna ocasión. Es casi mejor saber si efectivamente han sido asesinadas, en las que yo no me cabe duda que ha sido el caso, y dónde están, que el hecho del desconocimiento, de no saber qué ha pasado con ellas, un poco como con el niño de Pintor de Málaga y desapariciones de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con esta introducción, pero lo que sí que os voy a comentar es, bueno, que aquí vemos a las dos menores concretamente, y las desapariciones de menores, como sabéis, constituye pues uno de los fenómenos sin ninguna duda más complejos y perturbadores dentro de lo que es el ámbito criminológico social. Es una cosa que ya es que no es solo por la incertidumbre que generan, sino porque además, jolín, desafían los límites de la investigación policial, del sistema judicial y, por supuesto, de la memoria colectiva. Entonces, en España, uno de los casos más prolongados y enigmáticos es el de Virginia Guerrero Espejo y Manuela Torres Bugueza, conocidas popularmente como las Niñas de Aguilar del Campo, y que desaparecieron concretamente el 23 de abril de 1992. Más de 30 años después, el caso continúa sin resolverse. No existen cuerpos, ni responsables identificados, ni una versión oficial concluyente de los hechos. Entonces, mi objetivo con este vídeo es un poco reconstruir narrativamente lo que es la desaparición, analizar un poco el contexto social y policial en el que se produjo, examinar lo que es la evaluación de la investigación y, por supuesto, reflexionar sobre las causas que han convertido al final este suceso en un caso sin ninguna duda emblemático de desaparición sin respuesta en España. Perdonad si de vez en cuando se me va la voz, ya sabéis los problemas que tengo y demás, ¿no? Bueno, básicamente respecto al contexto histórico y social, estamos hablando de una España a principios de los años 90. Entonces, en 1992, concretamente, pues España atravesaba un periodo de transformación y proyección internacional. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Barcelona, estamos hablando de la Exposición Universal de Sevilla, que simbolizaban modernidad y optimismo. Sin embargo, esta imagen contrastaba con realidades estructurales menos visibles y especialmente, como en el caso de estas chicas, en zonas rurales, ¿vale? Sin ninguna duda. Entonces, en pequeños pueblos como Aguilar del Campo, digamos que la vida cotidiana pues estaba básicamente marcada por relaciones de confianza, porque son pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce, había una escasa presencia policial permanente y una percepción generalizada de seguridad, porque son los típicos pueblos en los que nunca pasa nada, ya te digo, porque todo el mundo se conoce, que lo cual puede tener, como digo siempre, también su doble vertiente, porque al final, en estos casos, a veces son precisamente los más conocidos o gente del entorno familiar la que lleva a cabo este tipo de delitos, ¿vale? Ahí lo dejo. La movilidad juvenil se realizaba frecuentemente sin supervisión adulta y ya sabéis que las prácticas como el autostop lamentablemente pues eran vistas como normales incluso entre adolescentes. Por lo tanto, desde el punto de vista policial, los protocolos de actuación ante desapariciones de menores pues eran bastante limitados. Es decir, no existían, como ya sabéis, alertas tempranas coordinadas, ni bases de datos interconectadas, ni tampoco, y esto es muy importante, una conciencia clara de esa urgencia en las primeras horas, sobre todo en las primeras 48 horas tratándose de niños.
niños o adolescentes o preadolescentes, me da igual. Este contexto pues resulta clave para poder entender el desarrollo posterior del caso. Entonces, bueno, ¿cuál era el perfil de las desaparecidas? Pues por una parte tenemos aquí, como veis, es que en la otra foto sale, es la foto más conocida que hay, pero sale ahí con esa boca abierta, ¿no? De esa manera un poquito extraña. Y aquí, bueno, la imagen no es que sea de muy buena calidad, pero por lo menos se la ve en una fotografía un poco más normal. Entonces, los perfiles pues son el de Virginia Guerrero Espejo, como veis aquí, una chica que tenía 14 años. Su origen era precisamente Aguilar del Campo y su personalidad era descrita por su entorno como responsable y cercana a su familia, ¿vale? Pero bueno, esto tampoco sorprende porque es una cosa que siempre se suele decir, ¿vale? Aunque luego los chavales tengan sus secretos, lógicamente. Y por otra parte tenemos a Manuela Torres Bugueza, que aunque aquí pone que tenía 12 años, bueno, pues su edad eran 13 años, era hija de inmigrantes y estaba plenamente integrada en la comunidad local y por supuesto tenía una amistad muy estrecha con Virginia. Digamos que ambas cursaban estudios básicos y compartían pues las típicas rutinas propias de adolescentes de su edad, nada del otro mundo, o sea, no existían antecedentes de conflictos familiares graves, ni indicios previos de intención de fuga prolongada, o sea, lo típico en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer una reconstrucción del día de la desaparición, porque tampoco podemos saber con certeza, evidentemente, qué es lo que pasó. Ojalá lo supiéramos. Digamos que el 23 de abril del año 1992, aprovechando la festividad del Día de Castilla y León, Virginia y Manuela deciden desplazarse a Reynosa, en Cantabria, que era una localidad situada concretamente a unos 30 kilómetros de su zona, ¿no? De Aguilar del Campo. Así que bueno, pues tomaron un tren sin comunicarlo a sus familias, por eso os digo que lo de era muy responsable, era muy tal, bueno, sí, pero por muy responsable que seas, todos hemos hecho en nuestro momento pues locura de irnos sin permiso al centro de Madrid con 12 años o irnos hasta Alcorcón, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, jolín, eso no dejan de ser cosas bueno, que los padres no saben y tal, y siempre pueden suponer un problema, como pasó en este caso. Entonces no se lo habían dicho a nadie y digamos que parece ser que se trató de una decisión impulsiva, pero como os comento que es que tampoco es excepcional en adolescentes de su edad, o sea, es algo que, bueno, pues se suele hacer. ¿El motivo? Bueno, no lo sabemos. Durante la tarde, digamos que fueron vistas en diferentes puntos de Reynosa, de eso no hay ninguna duda, incluyendo pues lo típico, una discoteca juvenil y zonas recreativas como el Parque Cupido. Así que, bueno, testigos posteriores confirmarían efectivamente su presencia, describiéndolas como tranquilas y sin signos de conflicto. Bueno, ya sabéis lo que opino yo de los testigos, pero bueno, en este caso parece ser que los pocos testigos que hubo, o sea, que son fiables y que realmente las chicas estuvieron donde se dice que estuvieron. La noche y la decisión crucial fue al finalizar la tarde, o sea, cuando ellas se dan cuenta, esto me ha pasado a mí alguna vez, de que ya no había tren de regreso. Entonces, claro, ante esta situación, pues no les quedó otra que tomar la pésima decisión de hacer autostop para volver a sus casas en Aguilar. Esta elección, sin ninguna duda, pues marcaría, como no podía ser, como es que era habitual, claro, marcaría el último momento documentado de sus vidas conocidas, lamentablemente. Es que si lo piensas, joder, claro, lo piensas a día de hoy de manera fría y tal, y dices, joder, es que subirse a día de hoy al coche de un desconocido, en fin, a veces te da palo hasta subirte en un Uber porque dices tú, claro, o en un taxi, o sea que imaginaos, ¿no? Entonces, bueno, una vecina de Aguilar declaró haberlas visto en la carretera subiendo a un SEAT 127 blanco o color crema. Yo no sé si recordáis cómo eran los SEAT 127. Yo sí lo recuerdo porque concretamente fue el primer coche que tuvieron mis abuelos, digamos, compartido con mi tía, ¿no? Le dejaban el coche
Y ahora si veo alguna imagen os lo pongo porque lo recuerdo perfectamente. Lo que pasa es que el de mis abuelos era de un verde feo de narices, o sea, un verde oscuro, en fin, ¿no? Y era un coche con matrícula de Valladolid. Y este testimonio constituye la última pista sólida del caso. O sea, no cabe ninguna duda que fue así. Y desde ese instante no vuelve a haber rastro confirmado de las menores. Así que lamentablemente pues se lleva a cabo la denuncia y las primeras horas, como os comento, pues tienen una respuesta tardía. Así que cuando las niñas no regresan a casa, sus familias alertan a las autoridades, que es lo que suele pasar, y según declaraciones posteriores se les indicó, como no, que debían esperar 48 horas antes de activar una búsqueda formal, que ya os digo era una práctica, por desgracia, habitual entonces, pero hoy considerada un error muy grave, es que es fundamental esto, especialmente tratándose de menores como ya sabéis. Y tampoco hace tanto que esto cambió, ¿eh? O sea que no nos vamos a flipar porque con lo de Marta del Castillo y demás y tal, o sea. Entonces este retraso supuso, lo primero, la pérdida de posibles testigos inmediatos. Lo segundo, la imposibilidad de localizar el vehículo a tiempo. Y lo tercero, la desaparición de pruebas físicas en la zona. Es decir, que las primeras horas fundamentales en cualquier desaparición se perdieron irremediablemente. Es lo que hay y lo que pasa siempre. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que hubo una investigación, evidentemente inicial, con varias líneas abiertas, pero con ciertas limitaciones, por este motivo precisamente. Así que la Guardia Civil inició diversas actuaciones, como lo primero, siempre a la familia. Interrogatorios a familiares, amigos y vecinos que van a ser siempre los primeros sospechosos y que por suerte, por desgracia, en estos casos suelen resultar ser, y esto es una realidad, los responsables de este tipo de desapariciones en el caso de menores. No quiere decir que en este caso lo fuera, pero lo suele ser, ¿vale? Como hemos visto en 1000 casos. Por otra parte, realizaron la revisión de estaciones de tren y autobús, difundieron, por supuesto, las fotografías de las niñas a nivel nacional e incluso tuvieron un contacto con la Interpol ante la posibilidad de salida del país, ¿vale? Que no estamos hablando de ninguna tontería, la Interpol es la Interpol. No obstante, la investigación se vio limitada por la falta de una descripción precisa del conductor, porque la señora que lo vio, pues, jolín, era ya de noche, me imagino que no habría luz, y ya bastante que vio que era un SEAT 127 blanco o de color claro de alguna manera, pero y que la matrícula era de Valladolid, o sea que ya la señora se fijó bastante. Pero claro, ya poder describir al conductor es algo bastante más complicado. Luego, por otra parte también se vio limitada por la inexistencia de las cámaras de tráfico, que no es como ahora, la escasa coordinación interprovincial, como comento, entre provincias y sobre todo la saturación mediática de otros casos más recientes. Claro, estamos hablando del año 1992, donde se producían un montón de desapariciones de chavales jóvenes, ¿vale? Y ya no estamos hablando solo en la zona de Valencia. Y entonces, bueno, pues digamos que unos casos como que oscurecen a otros, ¿vale? Entonces, pese a los esfuerzos iniciales, entre comillas, porque se empezó tarde, ninguna pista condujo a resultados concretos. Bueno, pues aquí os pongo una escena exactamente de lo que era un SEAT 127 en aquella época, un SEAT 127 blanco, que incluso aquí parece más grande de lo que realmente era, porque yo recuerdo que era una cosa bastante pequeña, ¿no? Y que te veías bastante limitado en los asientos y demás. Pero bueno, en esta imagen no parece que sea tan pequeño el coche. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que llega un momento que aparecen una serie de restos y, claro, con ello las falsas esperanzas. Concretamente en el año 1994, en el embalse de Requejada, se hallan dos cráneos en un embalse cercano que generaron una fuerte conmoción. Durante semanas se creyó que podían pertenecer a Virginia y Manuela, cosa que era una posibilidad, pero bastante poco probable, y sin embargo, pues los análisis forenses efectivamente demostraron que correspondían nada más y nada menos que a víctimas de la Guerra Civil Española. Tela.
lo que supuso, lógicamente, un duro golpe emocional para las familias que ya se habían hecho un poco la ilusión y la idea de poder recuperar al menos sus cuerpos, como se había comentado. Y también luego en el año 2017, como ves ya muchísimos años después, décadas después, aparece una mandíbula humana que también vuelve a reavivar las esperanzas. Las pruebas de ADN descartaron nuevamente cualquier relación con las desaparecidas. Y estos episodios ilustran cómo el paso del tiempo al final genera expectativas cíclicas seguidas de frustración. No me puedo ni imaginar lo terrible que debe de ser, que es un fenómeno frecuente en desapariciones prolongadas. Vamos, es que solo faltaría, es que tiene que ser, ya os digo, terrible, indescriptible lo que tiene que pasar una familia, lo que está pasando el padre Marta del Castillo y en fin, hay una serie de cosas y eso que él sabe que su hija está fallecida, ¿vale? Pero esta gente ni siquiera lo sabe, aunque yo creo que es bastante obvio, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una situación muy dura y muy compleja. Bueno, pues más o menos este era el cartel de desaparición de las chicas. Yo aquí veo los nombres intercambiados, no sé, será un error de tipo tipográfico o es que era la primera foto la que estaba mal, lo comprobaré. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que se barajan? Pues evidentemente en este tipo de casos pues no te queda otra que hipotetizar con lo que ha podido pasar. Entonces, bueno, pues digamos que a lo largo de los años se han manejado diversas hipótesis. La primera de todas, por supuesto, el secuestro por parte del conductor. Eso yo creo que es lo más obvio, ¿no? Que es la teoría más extendida que sugiere que el conductor del vehículo pues, pudo tener intenciones criminales y actuó de forma oportunista. Tuvieron la mala suerte de cruzarse con el típico psicópata o vete tú a saber lo que, y bueno, pues pasó lo que desgraciadamente pasaba en estos casos cuando se hacía autostop. Otra, que fuese una red de delincuencia itinerante. Es decir, algunos investigadores también se han planteado la posibilidad, que no la probabilidad, de un grupo que operara en carreteras secundarias. A mí, sinceramente, esta teoría tampoco me convence demasiado, porque es como demasiado compleja. Yo creo que fue más bien algo eso, algo oportunista, de, bueno, pues que tuvieron la mala suerte, ya os digo, de encontrarse con una mala persona, que aprovechó las circunstancias de encontrarse con ella para decir, pues esta es la mía, ¿no? Pero bueno, oye, como no sabemos lo que pasó, pero ya meternos en qué casualidad que caigan en una red de tal y cual, eso ya me parece más complejo, porque normalmente esto se hace con más, digamos, previsión, incluso se observa a las víctimas durante unos días, sus salidas, sus entradas, a qué hora salen, a qué hora entran, hasta que finalmente se las llevan, ¿no? No suele ser una cosa así de ala, venga, justo te pilla una red de pues ya os digo, de delincuencia de este tipo. Lo veo más complicado, ¿vale? Pero bueno, no se puede descartar nada. Luego tenemos también un accidente no documentado, que es la teoría menos aceptada, pero que hay que contemplarla también oficialmente, porque como no tenemos datos, pues ¿qué quiere decir? Pues que por lo que sea, efectivamente las chavalas tuvieran un accidente y no sé, que las atropelló un coche, que las hicieron desaparecer, que bien el coche en el que iban, el SEAT 127 también, pues no sé, tuviera un accidente y demás, pero a ver, que eso al final no quedase documentado de alguna manera no deja de ser complicado también y bastante poco probable. Y luego, por último, como no está lo del tema de la fuga voluntaria, ¿vale? Y esta sí que ya es considerada improbable del todo, más que nada por el perfil de las menores y por la ausencia total de contacto posterior. Porque una cosa es que tú hagas la típica gamberrada de pues voy a aprovechar, voy a coger y nos vamos a ir a Madrid con 13 años, a Madrid Centro, no sé qué, tal, sin que nuestras madres se enteren, que al final siempre se terminan enterando. Y bueno, pues que por suerte no te pasa nada porque, por ejemplo, en una comunidad como Madrid, pues tienes pues diversos tipos de transporte con los que puedes llegar de una manera u otra. No es como en estos sitios que, claro, si pierdes el último tren, ahí te quedas tirado, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, con lo cual tampoco se puede comparar. Pero bueno, ninguna de estas hipótesis, como os digo, ha podido ser confirmada de manera concluyente. Yo, sin ninguna duda, me quedo con la primera.
Típico conductor oportunista, las vio, las pilló y dijo, esta es la mía, punto. Pero bueno, ya os digo, por opción, por poder, puede haber pasado cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que curiosamente en el año 2021 hay una reapertura del caso y nuevas líneas de investigación. Y nos preguntaremos, ¿por qué después de tanto tiempo y ya en el año 2021 sucede algo así? Bueno, pues tras la emisión de programas de investigación periodística, parece ser que una mujer declaró haber sufrido un intento de secuestro similar en la misma zona y época. Entonces este testimonio llevó a la reapertura judicial del caso. Yo, me vais a perdonar, no tengo ninguna duda de que la mujer tuviese algún incidente de algún tipo, pero relacionar esto con el tema de la niña de Aguilar del Campo, pues hombre, que a ver, que no hay que dejar de investigar. O sea que, oye, por si acaso vamos a ver, ¿no? Pero es que vete tú a saber, ¿no? Entonces se identificaron posibles sospechosos y se realizaron nuevas diligencias bajo secreto de sumario y a pesar de ello el caso pues volvió a ser archivado provisionalmente, lo que llevó a las familias a recurrir a instancias superiores, incluyendo nada más y nada menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo cual me parece bien, o sea, hay que agotar todas las vías posibles, porque lo que importa es que aparezcan como sea. Pero bueno, por desgracia no es así. Entonces, bueno, esto lógicamente, bueno, pues tuvo un impacto social y mediático, pero a diferencia de otros casos, como evidentemente Alcácer, pues la desaparición de las niñas de Aguilar del Campo recibió menor cobertura mediática, mucho menor cobertura mediática, lo que influyó lógicamente en la presión social y política para resolverlo, ¿no? Esto sin ninguna duda, vamos, es que más mediático que el caso Alcácer no hay ninguno, ¿no? Sin embargo, en la comunidad local el caso, pues lógicamente ha permanecido vivo durante décadas, ¿vale? Porque sigue estando ahí su familia, sigue estando ahí la gente que las conocía, la gente que las quiere, y entonces pues eso siempre va a hacer que esa población en concreto no las olvide en la vida. Entonces, bueno, se realizan una serie de actos conmemorativos, asociaciones y plataformas digitales que han mantenido de alguna manera la memoria de Virginia y Manuela como símbolo de las desapariciones olvidadas, ¿no? Entonces, bueno, a modo crítico, todo esto pone de manifiesto varias cosas, ¿no? Lo primero, las deficiencias estructurales en la gestión de desapariciones en los años 90, la desigualdad en la atención mediática según el contexto social, que era brutal, ya os digo, es que el caso Alcácer se comió el resto de casos, incluso el de Gloria, que también tengo un vídeo aquí, o sea, un montón de casos de niñas que también habían desaparecido, pero que al desaparecer la niña de Alcácer y aparecer en ese contexto después, pues como que todo se centró en ellas y otras desapariciones quedaron como en un plano más terciario que secundario incluso, ¿no? Entonces luego tenemos también el impacto psicológico prolongado en las familias y la importancia que tiene el periodismo de investigación en la reapertura de casos. Entonces esto asimismo evidencia cómo el paso del tiempo diluye pruebas, pero jamás el dolor, ¿vale? Que quede claro, convirtiendo la desaparición en una herida abierta de manera constante, que eso es lo más duro de todo y por eso a mí estos casos me tocan especialmente la moral. Que a mí tocarme la moral, ya sabéis que me tocan la moral casi todos, pero jolín, esto de las desapariciones, macho, del no saber, tiene que ser terrible, o sea, terrible. Entonces, bueno, más de 3 décadas después, un poco a modo de conclusión, el caso de las niñas de Aguilar del Campo continúa sin respuesta. No se trata únicamente de una investigación inconclusa, sino también de un reflejo de lo que eran las limitaciones institucionales, sociales y tecnológicas de una época concreta. Y aquí, pues, lo que hemos hecho básicamente y lo que yo pretendo con estos vídeos siempre es recordar y analizar estos casos, pero nunca de una manera o como un ejercicio morboso, sino como una necesidad ética y académica para evitar que se repitan los mismos errores. Pero bueno, por suerte a día de hoy parece que lo del tema de las búsquedas, en el caso de los niños al menos, son inmediatas.
Eso no quiere decir que no haya cagadas y cagadas, como en el caso de Débora Fernández, etcétera, etcétera, y tal. Entonces, bueno, mientras no se esclarezca lo ocurrido, si es que se esclarece alguna vez, Virginia Guerrero y Manuela Torres seguirán siendo un símbolo de las desapariciones que el tiempo, sin ninguna duda, pues no logra borrar, ni logrará borrar nunca. Vale, vamos a ver el tema de un sospechoso, ¿vale? Que fue el único sospechoso del caso, o el único investigado, por decirlo de alguna manera, y ahora vamos a ver un poco por qué. Digamos que el investigado por la desaparición de las dos menores de Aguilar del Campo en el año 92 afirmó en un momento dado, ante las cámaras de equipo de investigación, que sabéis que es un programa que tenía La Sexta, que había recogido a varias chicas haciendo autostop. Pero él decía que a estas no, que no las conocía, que a estas no, que exactamente no lo sabía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues claro, aunque 4 personas declararan como testigos ante la Guardia Civil y efectivamente se pudo prácticamente certificar que efectivamente se habían subido a un SEAT 127 blanco, pues el ex jefe de la Policía Judicial, Pedro Santos, explicó que lo que se hizo con los medios que se tenían entonces fue un barrido de todos los vehículos con esas características en la comandancia de Palencia, Cantabria, Burgos e incluso Valladolid. Y ya os digo, finalmente dan con este sospechoso, que era ese señor que manifiesta que sí, que efectivamente algunas veces había llevado a esas niñas a Aguilar. Es decir, un hombre que las conocía, ¿no? El investigado parece ser, os voy a poner una imagen. Bueno, pues el investigado parece ser que vivía a 21 kilómetros del lugar en el que desaparecieron Virginia y Manuela, y como os comento, habló en este programa en el año 2018, y el hombre aseguró ante las cámaras del programa que efectivamente tenía un vehículo igual, es decir, un SEAT 127 blanco, pero que apenas lo utilizaba, ya que solo lo cogía por si algún día tenía que ir a buscar leña. A saber. Además, cuando le preguntaron si había recogido a las niñas haciendo autostop, el hombre aseguró, ojo, recogerlas sí, pero no a estas, ni mucho menos. Cuando en algún momento él llega a decir que algunas veces sí que había llevado a esas niñas a Aguilar, pero que no concreta, y que las conocía, pero que concretamente ese día no eran las niñas de Aguilar. Si es que se quiere interpretar así, porque yo no lo puedo interpretar de otra manera. O sea, si dice primero que algunas veces había llevado a esas niñas a Aguilar y que las conocía, y después dice, no, sí que recogía niñas, pero a estas no. Y es que además no las conocía. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Las conocías o no las conocías? Entonces, según él, si recogía a alguna persona, siempre era haciendo autostop porque las conocía, ¿vale? O porque la conocía. Además, claro, bueno, pues el hombre afirmaba, estamos hablando del año 2018, no recordar si estuvo en Reynosa en esa fecha. La verdad es que el testimonio no deja de ser sospechoso, ¿vale? O sea, sus respuestas y tal son bastante evasivas, bastante inconcretas y demás. Pero claro, él pues al final se basa en lo obvio, pues dice, pues mira, ahora no lo sé, han pasado tantos años que no lo sé. Entonces, por último, ya os digo, insistió en que no conocía a las menores, a pesar de que en un principio dijo que sí, y dice que yo era un hombre y ellas unas niñas. Entonces, bueno, pues la policía finalmente no tuvo otra que descartar que participara en la desaparición. Entonces, bueno, pues claro, un poco más podemos saber en este sentido, ¿no? Vete tú a saber. Si el hombre, sí, recogía niñas, tenía un SEAT blanco, la zona era bastante cercana, eh, primero las conocía, luego no las conocía, primero las había llevado, luego no. A saber, también es lo que te digo, muchas veces incluso esta gente, aunque parezca que no, es un poco afán de protagonismo, ¿no? De salir ahí en el programa y tal, que otra cosa. Entonces nunca podemos asegurar con certeza que efectivamente fuese este hombre, pero bueno, que sepáis que fue investigado, pero no se pudo llegar a ninguna conclusión, ya que habían pasado tantos años que ni él mismo se acordaba
Aunque bueno, si fue él, evidentemente dudo mucho que se hubiese olvidado, porque no creo que olvides a unas personas a las que has asesinado. Vamos, digo yo, no sé. Entonces, pues realmente este precisamente fue uno de los aspectos más complejos del caso, ¿no? Que nunca ha existido un sospechoso que haya sido oficialmente imputado. Como que, a diferencia de otros casos mediáticos, la investigación no logró identificar a una persona concreta contra la que hubiese pruebas suficientes, indicios o lo que fuese algo que pudieran formular cargos formales, ¿vale? Porque ¿de qué me sirve tener las sospechas, por ejemplo, de este señor si no tengo ningún tipo de prueba? Entonces, es que no se puede hacer nada. No es que tiene un 127 blanco, pues muy bien. ¿Y cuánta gente tenía un 127 blanco en aquella época? Pues muchos, ¿vale? No es que recogía niñas que hacían autostop. Como digo, era una práctica habitual en aquel entonces. Entonces, claro, pruebas como tal no había. Entonces, en este caso, pues ya os digo, el término sospechoso, pues bueno, tiene un sentido, como os he comentado, más criminológico y teórico que realmente judicial. Entonces, el principal foco de atención desde el inicio de la investigación fue el conductor del vehículo que Virginia Guerrero y Manuela Torres fueron vistas por última vez. Ya os digo, según el testimonio considerado más fiable, que era ese SEA 127, pero el individuo, como os comento, nunca pudo ser identificado, lo que convirtió en el principal sospechoso desconocido del caso, lo que convierte al principal sospechoso desconocido en el caso. Entonces, la ausencia de datos concretos, no se pudo determinar ni la edad, ni los rasgos físicos, ni el nombre, ni el destino al que se dirigió, pues impidió a la Guardia Civil localizar al conductor en los días posteriores a la desaparición. Esto también se produce porque, lógicamente, se empieza a trabajar, como suele suceder en estos casos, tarde. Entonces, lo que sí que se hace es una especie de perfil criminal. Entonces, desde este punto de vista, el conductor reúne varias características de sospechoso circunstancial. Lo primero, y por supuesto, ¿vale?, fue la última persona conocida que estuvo con las menores. Eso está claro. Tenía control del espacio, que era el vehículo. Y luego el encuentro se produjo en un contexto de vulnerabilidad, porque estamos hablando de menores que se encontraban en una zona solitaria, de noche, en una carretera secundaria. Por eso ya os digo que yo estoy más acorde con la teoría de que fue algo totalmente oportunista y que tuvieron la mala suerte de cruzarse con un capul. Es lo que hay. Pero ya os digo que no existe prueba directa que confirme tampoco una acción delictiva por su parte, porque no lo sabemos. O sea, no sabemos si después ese coche las dejó en algún sitio y desaparecieron en otro sitio. No sabemos, es que no sabemos nada. O sea, lo único que sabemos es que subieron a ese coche. Entonces, se da por hecho que esta persona, sin ninguna duda, y yo lo creo que fue así, fue la que las hizo desaparecer. Pero, por poder, ya os digo, puede ser que luego ese coche las dejase en otro sitio y desaparecieran en otro sitio por parte de otras personas. Entonces, es darle vueltas a algo que no tiene mucho sentido. Entonces, como os comento, los sospechosos potenciales de líneas secundarias son un poco las que hemos comentado, porque lógicamente por valorar hay que valorar todas las posibilidades posibles, aunque siempre han resultado sin resultados concluyentes. Bueno, y voy a dejar ya esta foto porque es la que más me gusta, la verdad, y creo que es la mejor foto para terminar porque tampoco me voy a enrollar mucho más. Ya habíamos hablado de los delincuentes itinerantes que operaban en carreteras del norte de España a principios de los años 90, que por poder pues es posible. Luego también personas relacionadas con intentos de secuestros similares que habían ocurrido en la misma zona y en la misma época, ¿vale? Sobre todo tras la reapertura del caso en 2021. Entonces, esto ya dices, ostras, pues si hubo intentos de secuestro en la misma zona y por aquella época, puede ser que se tratase del mismo individuo, lógicamente, ¿no? Porque sería mucha casualidad. Luego, individuos señalados por testimonios tardíos. Entonces, claro, pues, ¿qué pasa? Que sí, aparece de repente un testigo que dice, sí, yo vi a un señor, qué tal, qué pascual, pero claro, esto nunca pudo ser corroborado con pruebas materiales porque ni siquiera se puede hacer ni siquiera un retrato robot, aunque se pudiese haber hecho, seguro que hubiese sido cutre de narices como algunos que os he enseñado en algún vídeo. Y entonces, como os comento, es que esto no sirvió de nada. O sea, estas líneas
no permitieron de ninguna forma identificar a un sospechoso sólido desde el punto de vista judicial, ¿vale? Aunque se tuvieran las sospechas de que pudiese haber sido este señor que le hemos comentado, es una posibilidad de 20.000. Entonces, esto tiene la ausencia de imputados tiene una serie de consecuencias, ¿vale? Lo primero, la dificultad para seguir manteniendo abierta lo que es la causa judicial. Por supuesto, la imposibilidad de celebrar un juicio, porque sin sospechoso, evidentemente no puede haber juicio. Y la dependencia casi exclusiva de que nuevos testimonios o avances tecnológicos como el ADN nos dieran alguna pista nueva que fuese lo suficientemente relevante como para poder efectivamente volver a abrir la causa y celebrar el juicio. Pero evidentemente esto no va a suceder porque en todo caso también estaría prescrito. O sea, quiero decir que en caso de que efectivamente hubieran sido asesinadas, que es lo más probable, por desgracia, pues tampoco se iba a poder hacer absolutamente nada, lo cual es muy lamentable y es algo que digo y repito, también tiene que cambiar. Es decir, hay delitos que no pueden prescribir nunca. O sea, me da exactamente igual los años que tenga el culpable después de 20, 30 años. O sea, si has sido culpable del asesinato de un menor o de cualquiera, pero especialmente de un menor, te tragas la cárcel igualmente. O sea, porque sigues siendo culpable, eras tan culpable hace 30 años como ahora. Entonces, yo es otra parte del Código Penal que no comprendo. Eso de que prescriban ciertos casos es alucinante, me vais a perdonar, pero estoy totalmente en contra de este tipo de cosas. Yo ya te digo, porque este vacío, pues ya os digo, es lo que hace que exista esa incertidumbre permanente tanto para las familias como para la sociedad, pero especialmente para las familias. Entonces, si las familias siguen sufriendo y han estado sufriendo durante 30 años y van a seguir sufriendo probablemente durante el resto de su vida, ¿por qué la persona que las asesinó, si apareciese a día de hoy, se va a quedar en la calle y se va a ver de rositas después del daño que ha causado? O sea, yo es una cosa que, como podéis comprender, me toca mucho la moral. Porque, oye, un asesino es un asesino, ¿vale? Y probablemente no hubiese sido las únicas niñas que hubiese asesinado en su vida. O sea, no creo que fueran las primeras ni las últimas, lamentablemente, y menos teniendo en cuenta que ya se habían producido secuestros similares en la misma zona y en la misma época. Con eso ya tenemos por lo menos el dato de que esto pasaba con bastante frecuencia. Entonces, bueno, es lo de siempre. Cuando hay una investigación que se prolonga demasiado en el tiempo, que no se toman medidas desde el minuto número 1, que hay una falta de identificación temprana de un sospechoso, que es clave en las primeras horas, porque puede condenar una investigación durante décadas, pues luego el retraso inicial pues también nos provoca esa pérdida de pruebas y por supuesto la ausencia de tecnología adecuada que impidieron cerrar el círculo sobre una persona concreta, evidentemente. Y esto es una cosa que sin ninguna duda siempre es algo muy duro y que no tiene no tiene más vueltas que darle. Entonces, ¿qué fue de estas niñas? ¿Qué sería de estas pobres niñas? Es que vete a saber en qué momento, porque claro, si lo ves ahora desde este punto de vista y demás, dices, jolín, ¿en qué momento se les ocurre a las chicas? Pero claro, no las puedes juzgar, porque es lo que te digo, o sea, ¿quién no ha hecho alguna vez alguna cosa de este tipo? Pues evidentemente todos hemos hecho cosas de este tipo, ya os digo, lo hice en una ocasión y también perdimos el tren. Pero es verdad que al estar en el centro de Madrid y demás, pues aunque sea y aunque no tuvieras mucho dinero por aquella época, entre varias, porque no ibas sola tampoco, ibas con amigas, pues entre varias te pagas un taxi, te buscas un búho, te buscas... Es decir, que tienes muchas más opciones. Pero en este tipo de zonas, que estamos hablando de zonas, como os comento, pues muy eh, fuera del mundo moderno de alguna manera, jolín, que por una parte está muy bien, porque ya te digo, yo prefiero la tranquilidad de este tipo de sitios que no están pegados de gente a todas horas. Esto lo añado yo, como siempre añado mis cosas.
vivir en un sitio tranquilo que vivir en un sitio como Madrid. Yo tengo la suerte de vivir en una zona del norte que la verdad es un sitio también muy tranquilo, donde tampoco nunca pasa nada, donde antes nos conocíamos todos, aunque ahora ha crecido mucho y ya no conoces a todo el mundo, pero sí que es verdad que también es un sitio donde no suele ocurrir nada, ¿vale? Porque ya os digo, un sitio muy tranquilo y además es un sitio, digamos, como he dicho muchas veces, muy pijo, ¿vale? Con un nivel de adquisición bastante alto, donde trabajan los padres los dos, siempre por lo general, y entonces pues hay unos sueldos elevados y la gente se puede permitir, o sea, comprarse un piso aquí tela, ¿vale? Porque son caros, no, lo siguiente, que son caros en todas partes, pero en zonas como esta en particular, cerca de la sierra y sitios tranquilos, pues más todavía, ¿vale? Entonces, pues bueno, las cosas son bastante diferentes respecto a una zona como Aguilar del Campo, que era una zona totalmente rural y sobre todo cuando haces una travesura de este tipo y encima te quedas sin medio de transporte, ¿no? Y no te quedaba otra que hacer pues lo que lamentablemente hicieron. Es una pena, pero era la realidad de aquella época y ya os digo. Lo más triste es no saber y a ver si se sabe algún día. Yo siempre también mantengo la esperanza, ¿no? De que algún día, no sé, aparezcan y tal. O sea, es una cosa y que yo misma sé, por eso, por la criminología y demás, que lo más probable es que no aparezcan nunca. Pero aún así es verdad que la esperanza es lo último que se pierde. Yo digo, joder, a ver si hay suerte, macho, y algún día, no sé, aparece un testigo, aparece eso, unos huesos y tal. Lo que pasa es que normalmente cuando aparecen este tipo de cadáveres, efectivamente, pues se trata de cadáveres, pues eso, de la guerra civil, o bueno, a veces se encuentran cadáveres, como pasó en algún caso que os traeré más adelante, que aparecen también años después y resultan ser de una persona que en su día había desaparecido y no se sabía nada de ella y resulta que estás buscando otra cosa y te encuentras un cadáver y dices, ostras, pues resulta que es esta señora que había desaparecido hace 20 años. Entonces esas cosas también pasan y también son una alegría para los familiares de esa persona que se pensaban que no le van a ver nunca más en su vida y que de repente se encuentran con la sorpresa de que de manera totalmente casual, ¿vale? Buscando otra cosa, pues se encuentra lo que se encuentra. Entonces, eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente tampoco se puede decir mucho más sobre este caso, o sea, no se trata de alargarse demasiado el vídeo y demás, porque no hay mucho más que decir, no tenemos rastro confirmado de ninguna manera de las menores desde el momento de su desaparición, a pesar de los testigos, en ningún momento se localizó ese coche aunque se inspeccionaron varios coches similares y por supuesto todo lo que tiene que ver con las posibles características de ese sospechoso, ¿vale? Entonces, pues hay que tener en cuenta que estas cosas nunca se pueden dejar de estudiar y de tratar desde el primer momento, ¿vale? Punto y pelota, no hay mucho más que decir. Así que yo creo que, bueno, con esto ya termino. Me quedo con esta imagen, que sabéis que me gusta siempre dejar una imagen alegre, que nos traiga un buen recuerdo de las niñas, y esta me ha parecido perfecta, la verdad. Así que nos vamos a quedar con esta imagen como siempre. Y bueno, por mi parte, lamentablemente nada más. Ojalá pudiera dar respuestas, pero no es el caso. Y de verdad que mando todo mi apoyo a las familias, a todas las familias en España y en otros países que han perdido a sus hijos de estas formas tan trágicas y que viven con esa incertidumbre constante porque tiene que ser lo peor. Así que por mi parte ya os digo, mucha fuerza para todos y sé que esto son solo palabras, pero las digo de corazón y ojalá algún día aunque sea eso ya de manera casual o lo que sea, se pueda llegar a una resolución o con técnicas, vete tú a saber dentro de 10 o 15 años, con lo que avanza la ciencia, pues bueno, quién sabe, ¿no? Lo que puede pasar. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.